Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo sé que he estado un poco desaparecida y prometo subir videos un poco más seguido. Si es la primera vez que te encuentras con uno de mis videos, te comento que mi canal trata sobre temas psicoeducativos para conocerse mejor, que te ayuden a conocerte mejor, regular tus emociones y pues en general para tu bienestar mental. Así que te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas de nada. En el video de hoy quiero hablar sobre algunos desencadenantes de mi ansiedad social. En el video anterior que les dejo por acá, donde hablo sobre mi experiencia con la ansiedad en general, algunas reacciones fisiológicas, cuáles son los estímulos que me generan estas emociones, les explico más a profundidad también qué es lo que yo he hecho para poder gestionarla o para poder afrontarla. He visto varias respuestas, he visto varios comentarios, trato de responder a todos. Les agradezco mucho a las personas que han mostrado apoyo, que se han sentido identificadas, que han compartido su experiencia. También quiero resaltar, porque he visto algunos comentarios de personas que mencionan que no hay que relacionar esta timidez o esta ansiedad con una fobia social o con un trastorno. Y es completamente válido. Por eso en mi video anterior, donde yo les cuento de mi experiencia, yo no menciono de un trastorno ni que tengo una fobia como tal, pero sí de un nivel de ansiedad elevado con ciertos estímulos que en realidad no son tan amenazantes. ¿Y cuál es el objetivo de estos videos, de toda esta información que yo comparto con ustedes? Es la psicoeducación y la prevención. Hay muchos trastornos, como son los trastornos de ansiedad y las fobias, que no se dan de la noche a la mañana. Realmente es todo un proceso. Uno empieza con ciertos niveles de ansiedad, va interiorizando ciertas reacciones, las percepciones que tiene de ciertos estímulos y poco a poco se va desarrollando este trastorno, esta fobia hacia el estímulo en específico. También el objetivo de este video era resaltar básicamente que nosotros tenemos que afrontar nuestras emociones, nosotros tenemos que afrontar nuestros miedos, nuestras situaciones, porque es la única manera en la que nosotros vamos a ir reprogramando nuestro cerebro a la manera en la que percibimos esos estímulos, la manera en decir, ok, este miedo que lo tengo en mi cabeza, que yo lo veo como amenazante, no es del todo tan grave o tan real como yo lo tenía pensado. Y es la única manera en la que nosotros vamos a ir bajando esos niveles de ansiedad, nos vamos a ir acostumbrando, nos vamos a ir exponiendo y poco a poco nos vamos a ir habituando a estas situaciones. Y aquí quiero mencionar que el objetivo no es no sentir ansiedad o decir, ok, cuando no sienta ansiedad voy a hacer todas estas cosas, sino realmente trabajar en nuestra resiliencia para, a pesar de la ansiedad, a pesar de los miedos, poder hacer las actividades, poder hacer ciertas cosas y que no nos limite. Y reprogramar de nuevo la manera en la que nosotros vemos estos estímulos que nos generan miedo. Porque en muchas situaciones estos estímulos amenazantes, como puede ser ir al supermercado, salir de la casa, hablar en público, ir a alguna reunión social, entre muchas otras situaciones, no son miedos, es real para la persona totalmente, pero no es una situación amenazante de vida o muerte. Pero nuestro cerebro es como lo está percibiendo. Y obviamente, ¿cuál es la primera reacción? La reacción primaria es la evitación. Y si nosotros, cuando tenemos miedo de algo, solo le evitamos, estamos alimentando nuestra ansiedad y se vuelve como un círculo vicioso en la que la ansiedad se vuelve mucho más grande. Y esto es a lo que me refiero con que ciertos trastornos o fobias se van alimentando por esta parte de la evitación. También es importante resaltar que a veces cuando hablamos de estos pensamientos automáticos, reacciones automáticas, en realidad es una respuesta de resistencia ante la ansiedad que sentimos. Y al nosotros poner al poner resistencia, hace que la emoción sea mucho más intensa, más fuerte y más difícil de gestionarla. Por eso en mi video anterior yo les menciono de una técnica que puse en práctica, que es la intención paradójica, donde básicamente le doy un espacio a mi emoción, donde la acepto, porque eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, la aceptación. Y esto automáticamente hace que disminuya su intensidad. ¿La voy a seguir sintiendo? Sí, la ansiedad va a seguir ahí, pero en un nivel mucho más manejable, un nivel en el que no me va a limitar a hacer lo que necesito hacer o lo que quiero hacer. Así que les invito a que busquen ayuda profesional, porque por más de que encuentren o traten de leer mucha información al respecto por su cuenta, hay ciertos patrones de comportamiento que uno interioriza o ciertas respuestas que no entendemos de dónde vienen o no sabemos cómo cambiarlas, cómo modificarlas. Por ejemplo, cuando yo les digo tenemos que reprogramar a nuestro cerebro la manera en la que vemos estos estímulos,
Puede sonar algo fácil, pero al momento de la práctica podemos decir, ok, pero ¿cómo hago esto? Y siempre es bueno tener una guía. No necesariamente si es un trastorno, es algo muy grave, un proceso terapéutico, como les he dicho en otros videos, igual le voy a dejar por acá, lo podemos empezar cuando nosotros lo queramos. Esto nos permite conocernos mejor, entender mejor nuestros comportamientos, ciertas reacciones y cómo podemos tal vez modificarlas para nuestro bienestar. En la descripción les dejo más información al respecto sobre la ansiedad, cierto material, algunas técnicas que podrían poner en práctica y que les podría ser muy útil. El primer desencadenante, que considero que fue un desencadenante, creo que fue la presión y exigencia que me puse a mí misma. Mi familia nunca me exigió como tal, en mi caso, las notas, por ejemplo, pero sí recibí mucho feedback positivo de mi entorno, de mis profesores, de mis amigos, de mi familia. Entonces yo lo interioricé como que las notas eran parte de mi valía. Y obviamente esto no es algo sano, no es algo que yo me di cuenta en ese entonces, pero lo que pasaba es que sí, cuando yo me sacaba una mala nota o yo no conseguía ese resultado deseado, automáticamente se veía afectada mi autoestima, mi valía o mi ansiedad. Esto también me ha afectado en otras situaciones como que tienen que ver con miedo al fracaso, porque cuando uno tiene esa exigencia y esa parte de tal vez sí el perfeccionismo, de que tiene que ser algo bueno y de solo el resultado, la ansiedad es súper alta, porque no siempre vamos a tener ese resultado, puede que pasen muchas cosas en el proceso, y no aceptamos la parte en la que si fallamos en algo es porque necesitamos aprender. No lo vemos solo porque como esta manera de aprender, de ok, voy a disfrutar el proceso como tal, sino que solo nos enfocamos en el resultado. Muchos de estos procesos son inconscientes. Muchas veces nosotros interiorizamos patrones y respuestas de manera inconsciente. No es que nosotros estamos analizando todo. Es como, sobre todo cuando somos niños y jóvenes, somos una esponjita y estamos absorbiendo diferente conocimiento, diferentes maneras de reaccionar, diferentes percepciones a ciertos estímulos, a las emociones, etcétera, entre muchas otras situaciones. Otro factor desencadenante serían los cambios físicos y también, bueno, en general que uno sufre en la adolescencia. Por ejemplo, yo fui la más alta de mi grado. También hubo una época en la que yo subí un poco de peso, entonces yo era diferente para el grupo. Y en esa edad tú te comparas con el resto, te das cuenta si encajas o no. Entonces sí se vio afectada, por ejemplo, mi autoestima, que si va relacionada con la parte de las notas, yo encontraba mi valía en la parte académica. Entonces todo es como un sistema, por así decirlo, o se relaciona de cierta manera. Pero eso también fue un desencadenante de mi ansiedad con la parte social, de no ser el centro de atención. No sufrí bullying como tal, pero sí, y aquí es otro punto, recibí esta información o feedback de mi entorno, tal vez bromas o comentarios hirientes. Tiene que ver con nuestras inseguridades, uno se cuestiona sobre sí mismo. Y aquí lo que pasó es que yo empecé a desarrollar un locus de control interno. Entonces, básicamente empecé a absorber todo como algo mío y en el que si pasaba algo, siempre es como mi culpa o yo soy la responsable de. Y tampoco es sano porque es una manera de querer tener siempre el control. O sea, de decir, si una persona estaba triste por algo, yo podía pensar automáticamente que era por algo que yo hice, dije, o es mi culpa y yo soy la responsable. Y no necesariamente. También hay factores externos que pueden influenciar en las situaciones. Tampoco es irnos al otro lado de un locus de control externo donde todo es solo el ambiente, quienes son los responsables o el responsable y los factores externos, sino como todo en la vida buscar un equilibrio. Otro punto son experiencias de rechazo. Ya sea aquí de manera general, pero sí, creo que todos hemos vivido experiencias, situaciones de rechazo, sea amoroso, de amigos, académico, laboral. Y tomando en cuenta de cómo es, por ejemplo, las percepciones o la resiliencia que nosotros tengamos, esto es lo que nos ayuda a interpretar y sobrellevar mejor estas experiencias de rechazo. En mi caso, como yo tenía muchas cosas interiorizadas, tenía este locus de control interno muy fuerte, al tener estas experiencias de rechazo, no las sobrellevaba de la mejor manera, en el sentido de que me afectaban mucho más de lo que debían afectarme, porque obviamente las interiorizaba como que era
un problema, o sea, como que el problema soy yo. Es la manera en la que uno va procesando la información. Y por eso les voy mencionando así en orden, porque en realidad esto se ve afectado por todo lo anterior. Y también otro factor, que bueno, esto ya fue más relacionado con mi ansiedad en general, fue hace un año donde falleció un perro mío, un cachorro, y fue justo afuera de mi casa. Esto fue un evento que sí, me desencadenó la ansiedad a otro nivel. Les dejo un video por acá donde hablo sobre los síntomas en el punto en el que yo busqué ayuda profesional porque la necesitaba. O sea, realmente habían emociones que eran muy abrumadoras para mí. O sea, lo que todas estas situaciones tienen en común, por así decirlo, es el hecho de que nosotros queremos estar en control. Controlar el ambiente, queremos controlar la situación, queremos controlar cómo nos sentimos. Queremos siempre estar preparados, preparadas, queremos estar alerta. Y básicamente la ansiedad lo que hace es mantenernos alerta de estas situaciones porque por el resultado que podemos tener. Yo les estoy hablando mucho también desde mi enfoque, desde mi caso, desde mi situación. Y estas situaciones lo que hacían era que sí, que yo esté mucho más alerta, mucho más pendiente. También estaba muy enganchada con estas emociones, que tampoco es sano. O sea, es bueno ser consciente, darnos cuenta, reconocer, aceptar, pero tampoco estar enganchados en estas emociones y estar todo el tiempo pensando en ellas, porque nos va a generar malestar, porque estaríamos sobrepensando todo el tiempo. Yo les invitaría mucho a que practiquen y vean mucho más lo que es el mindfulness. Por acá les dejo otro video al respecto, porque esto nos ayuda mucho en lo que es la respiración, técnicas de relajación, traer nuestra conciencia al presente, porque a veces todas, como que lo que genera ansiedad es que vivimos en este futuro, en estos escenarios posibles, a veces en los peores escenarios posibles, y esto es lo que nos genera mucha ansiedad, nos limita. Y bueno, el mindfulness trabaja mucho con eso, con esta parte de, ok, enfocarnos en lo que sí podemos controlar y también en la aceptación de las emociones, agradables, desagradables, aceptación que no podemos controlar todo en la vida. Lo importante es que busquemos ayuda profesional, busquemos una guía, porque cada caso es diferente, todos tenemos un contexto, tenemos experiencias muy variadas y a veces si nosotros leemos, como les decía, leemos toda la información que encontremos al respecto sobre nuestra situación, no necesariamente esa técnica o esa información en particular se adecúa a nuestro caso. En cambio, cuando buscamos asistencia psicológica, el procedimiento, la terapia se va a adecuar a nuestro caso y vamos a trabajar de manera global diferentes aspectos de nuestra vida que nos van a ser muy útiles. Entonces siempre les voy a invitar a que empiecen un proceso terapéutico. También en la descripción les dejo más información, ejercicios que pueden poner en práctica. Algunos están en inglés y en español, pero bueno, espero que todo el material les sea muy útil. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Cualquier cosa me lo pueden dejar en comentarios o me pueden escribir a mis redes personales si tienen alguna pregunta. Yo con gusto les voy a ayudar en lo que pueda.